Estamos en contacto con la defensora del pueblo, la señorita Nadia Cruz, con quien vamos a hablar justamente de todo lo que está haciendo su oficina con relación a este COVID-19. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo a toda la población, gracias por el espacio. Como Defensoría del Pueblo no hemos parado el trabajo defensorial. Tenemos actualmente 18 líneas de WhatsApp habilitadas a nivel regional y una nacional para poder atender las denuncias que llegan desde la población. Igual hemos continuado con el seguimiento al plan que hubiese anunciado el gobierno respecto a la atención del COVID. Bueno, y también acudiendo a los sistemas internacionales. Muy bien. Sé que uno de los temas que ustedes están tomando es la ayuda a los pueblos indígenas en medio de esta emergencia sanitaria. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? Por dos líneas. Una ha sido la de denuncia que hemos empezado la anterior semana ya dentro de un comunicado que hicimos sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde ya identificamos a los pueblos indígenas, y otra con la denuncia del día de hoy y recogiendo los pedidos que tenemos de estos pueblos. Nos preocupa en particular el tema del pueblo Yuki y del pueblo Guerigaray, que son con los que nos hemos estado contactando y con los que hemos empezado a tratar de atenderlos desde la vía humanitaria, que por ahora es lo que podemos hacer con algo de asistencia en alimentos, como en Santa Cruz, que lo vinimos haciendo. Pero lo otro es, si es necesario reiterar que es necesario no solamente una política desde el gobierno central, sino también desde los gobiernos departamentales y municipales donde están asentados estos pueblos para protección y atención en cuanto a este grupo. Defensora, ¿en qué medida, usted cuéntale al país, por favor, en qué medida les está afectando a estos pueblos indígenas la cuarentena? Bastante. No olvidemos primero que existen dos específicamente, los pueblos que están en peligro de extinción. Y eso, si un pueblo terminara extinguiéndose como consecuencia de la falta de atención específica por la cuarentena y por la pandemia, generaría un quiebre dentro de la estructura del Estado plurinacional, porque los pueblos indígenas son parte de la estructura o de la esencia misma del Estado plurinacional. En segunda, que muchos de los pueblos que están aislados voluntariamente, de todas maneras van y acceden a los centros o a las ciudades para encontrar alimentos, aceites, arroces, sales, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y lastimosamente, si no se encuentra con una política que vaya de alguna forma a entender la lógica en la que ellos viven, pues se los deja aislados. Además, que por la naturaleza de este tipo de pueblos, ellos no acceden ni al bono Jonas Sirduy, ni a los bonos por discapacidad, ni a los bonos por las rentas dignidad, que en ese momento son como las condicionantes para acceder al bono familiar o a la canasta familiar. Entonces, ellos ven de alguna forma limitaciones en cuanto a este apoyo estatal hacia los pueblos. Por eso nosotros decíamos que era importante que el Estado pueda, al igual que ya se ha ido avanzando, tenemos que reconocer eso con algunas poblaciones como las de personas con discapacidad, que se ha ido avanzando para incluir políticas específicas. Es necesario en esta misma línea poder atenderlas con políticas específicas a las NPIOC. Aquí sería muy importante, y nos extraña un poco la ausencia del Ministerio de Justicia que tiene el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, para poder un poco delinear este trabajo. Muy bien, ¿eso significa de que ustedes van a hacerle un planteamiento directamente al gobierno, o ellos ya tienen esta idea, ya ustedes han llegado hacia el gobierno? No existe todavía por parte del gobierno una política específicamente para NPIOC. Nosotros hoy hemos hecho el pronunciamiento público, se están ya remitiendo las notas oficiales. Lastimosamente, el Estado en muy pocas carteras están respondiendo a los planteamientos o los requerimientos de información por parte de la Defensoría del Pueblo o a la necesidad de asumir algún tipo de medidas. Sí reconocemos que en muchos casos de a poco se está yendo superando. Hoy día, por ejemplo, hemos encontrado con buena apertura la emisión o el anuncio de la emisión de un decreto presidencial para indulto, por ejemplo, para personas privadas de libertad. Lo que le decía el día de ayer, la inclusión de las personas con discapacidad, también lo consideramos importante, pero hay que seguir avanzando con las otras poblaciones y en particular con esta para nosotros. Vamos a continuar haciendo las gestiones desde la Defensoría del Pueblo y esperamos apertura por parte del gobierno central, pero también de los departamentales y municipales que tienen su responsabilidad compartida. Otro de los temas que me imagino
imagino ustedes deben estar revisando es esto que tiene que ver con los hospitales, aquellos hospitales que se han determinado que son los únicos que pueden atender a pacientes del COVID-19. En caso de que se saturen, ¿qué hacemos? No hay más instituciones, como que hay aquí una pulseta entre una institución y otra institución. ¿En qué queda esto de las clínicas y los hospitales privados? Nosotros hemos hecho la solicitud oficial al Ministerio de Salud para que, tomando en cuenta la gravedad de la pandemia, la falta de capacidad resolutiva por parte de los centros de tercer nivel, segundo nivel inclusive, para la atención del COVID-19, para que se pueda generar una declaratoria de utilidad pública. Esperemos que el legislativo lo esté asumiendo así. Lo hemos hecho oficialmente como pedido hacia el Ministerio de Salud, hacia el Ministerio de la Presidencia. Creemos que es importante. Nosotros, Miriam, desde el año 2013 trabajamos un proyecto específico dentro de la Defensoría del Pueblo, que es el derecho a la salud. Desde el 2013 son alrededor de 6 informes especiales que hemos emitido al Estado respecto a la necesidad de fortalecer capacidades instaladas y resolutivas para la atención de población. No existe en una época donde no existe una pandemia, no existe una capacidad suficiente para la población. Tenemos la pandemia ahora y se ratifica de que esa capacidad está sobrepasando a la capacidad instalada de los hospitales. Y esto yo creo que es un tema que vamos a seguir viendo, revisando, insistiendo y haciendo seguimiento, defensora, para ver qué pasa, por un lado, con la oficina que usted está llevando adelante y también con la del CEDES, el CIRMES y todas las instituciones, incluyendo el Ministerio de Salud. Gracias por haber conversado con nosotros. Miriam, a ustedes las gracias. Aquí solamente sobre el último punto, es realmente fundamental poder utilizar todas las redes de salud, todo el Sistema Nacional de Salud. Hay que fortalecer, nosotros ya lo habíamos señalado la gestión pasada al anterior gobierno y al gobierno actual a través de su ministro, la necesidad de fortalecer la fase de prevención, que está relativamente bien trabajada en los primeros niveles. Hay que continuar trabajando, son los primeros niveles los más cercanos a la población para que podamos incidir a través de ellos, pero también es necesario, y ahora más que antes creo que se realza, la necesidad de generar fortalecimiento en bioseguridad y protección al personal de salud. Vemos con bastante preocupación las denuncias que están saliendo por parte del personal de salud, médicos y enfermeras, sobre la falta de protección, y aquí es importante también considerar que estas personas en este momento de la pandemia son las que nos van a salvar las vidas. Y ahí, además de la responsabilidad de toda la población, hay que generar una responsabilidad del Estado respecto a este grupo, porque no podemos perder a ninguno. Cada una de las vidas de todas las bolivianas y los bolivianos y los estantes dentro de nuestro país tiene que ser valorada y protegida dentro del marco constitucional que le obliga al Estado la garantía hacia toda la población. Muchas gracias, Miriam. Gracias por haber hablado con nosotros.